Cuando uno reconoce que es valioso y es un placer saberlo, sentirlo y dar desde ahí, desde que uno siente que tiene algo valioso que dar, la gente normalmente nota que es muy diferente eso que das y le es normalmente mucho más agradable estar interactuando contigo que cuando tú eres una persona que está limosneando la aceptación y el pago por lo que dio. Todos hemos sido más o menos educados a hacer del amor una especie de negocio equilibrado, y no lo es. El amor no es un negocio. El amor simplemente se parece más a una especie de fuente que brota y da su sonido, y si tú no la pelas sigue dando su sonido. La fuente es feliz por ser fuente, y lo que hemos hecho con el amor es algo parecido a una especie de contrato en el que si yo te doy algo, espero que tú me des, tal vez no ese algo, sino lo que yo espero recibir. Hay veces que es increíble, tú das algo y esperas recibir además algo absolutamente diferente. Entonces todavía está más difícil. Cuando uno empieza a interactuar desde lo que yo doy, lo doy porque me nace darlo, es valioso lo que doy. Y no me interesa si tú lo vas a ver valioso o no, yo lo doy porque me es placentero darlo. Cuando tú estás ahí, va a haber casi ninguna experiencia de trauma, de dolor, de drama, por lo que la gente te corresponda. ¿Por qué? Porque tú estás dando por placer, no porque te hace falta. Tú estás dando por placer, no porque tal vez recibes algo que tú quisieras recibir. Estás dando por placer y no para ser aceptado. Estás dando por placer en general. Simplemente el dar ya te está causando placer. Entonces esto equivaldría a alguien que agarra un instrumento musical y dice, me encanta tocar la guitarra. Y toca la guitarra, y la toca en su cuarto, y la toca en su casa, y después un día le dicen, ¿tocas la guitarra? Oye, ¿tú qué sabes tocar la guitarra? Y dice, va. Y le encanta tocar la guitarra, y probablemente o no le aplauden, o si le aplauden, no pelan, pero a él le encanta tocar la guitarra. En algún momento le dolería que a los demás no le guste lo que él toca. Él lo hace por el placer de tocar la guitarra. El opuesto, que es lo que todos hemos aprendido, es, si toco la guitarra, tal vez voy a ser alguien aceptado. Si toco la guitarra, me van a querer. Si toco la guitarra, me van a aplaudir. Tal vez voy a tener trabajo. Si toco la guitarra, siempre que tú haces algo para obtener un fin, estás perdido. Y entras en el mundo del sufrimiento. Tú tienes que hacer las cosas, si quieres vivir plenamente, por el mismo placer de hacerlas en ese instante presente. Si tú estás haciendo algo con un fin que va a venir probablemente en 10 meses, que va a venir en un mes, que va a venir al ratito, o que va a venir cuando llegue tu jubilación, todavía peor, ¿no? Si haces algo porque es una hermosura hacerlo, tu vida ya por sí misma ya está pagada. Tu acción ya está pagada. Te encanta hacerlo. Yo les puedo poner un ejemplo personal. A mí me gusta muchísimo esto, ¿no? Poder compartir con gente cosas que sé. Me parece bien bonito, lo disfruto mucho, disfruto las preguntas que hacen, disfruto el momento. Si yo estuviera haciendo esto porque ustedes de verdad sean felices, yo me doy un tiro, porque probablemente no van a ser felices. Porque ustedes apliquen lo que les enseño, tal vez van a aplicar el 1% y cuando se les pegue la gana, no cuando yo lo termine. O lo hago porque así entonces un día yo voy a... No, a mí me encanta hacer eso. Por lo tanto, ya está pagada mi acción. Si tú eres ingeniero y te fascina diseñar proyectos, si te pagan una cantidad mayor o menos, tu placer ya te lo diste. Si tú eres pintor, igual. Si tú eres madre, yo que como madre, ustedes tienen que tenerlo muy claro, no les van a pagar lo que han hecho por sus hijos, pero jamás. Es más, al contrario. Normalmente si uno compara lo que ha hecho, lo que ha hecho por un hijo
Y lo que le retribuye el hijo es muy miserable, ¿eh? Pero si tú dices, es hermoso hacer esto por mis hijos y los disfrutas, entonces ya está pagado. Toda acción que espere una recompensa en el futuro genera sufrimiento. Mientras esperes una recompensa en el futuro vas a sufrir, porque tal vez o no llega ese futuro, o llega en una forma diferente a la que esperabas. Casi todas las actividades que hacemos en la vida estamos buscando un limosnero beneficio a futuro. Y por lo tanto ya no estamos disfrutando. Es más, si ahorita mismo tú no estás disfrutando estar aquí y es, bueno, pero vengo aquí para que me quiten la inseguridad, ya se perdió todo esto. Que no te va a quitar ninguna inseguridad. Todo lo que hagas, vuélvelo tan meditativo, estate en tanta presencia, que desaparezca toda tu vida cotidiana. Y entonces, esa será tu mejor terapia todo el tiempo. Es muy sencillo. Si tú estás totalmente inmerso en algo, desaparecen los problemas. Los problemas no son más que pensamientos de problemas, no son problemas. Lo más importante es, si haces algo, hazlo porque en ese mismo instante disfrutas hacerlo, nada más. Cuando tú estás esperando hacer algo para que te acepten, ya estás sufriendo. Y por eso de ahí nutres más tu adicción al rechazo. Nutres más tu adicción a limosnear amor en lugar de generarte amor. Y a eso, generarte amor, le llamamos autoestima. Mientras tú sigues pidiendo el amor que tú no te das, ¿qué estás haciendo? Es limosnear, pero estás esperando a futuro que pase algo que tú estás haciendo ahorita, según, para después recibir la retribución. Te hice esto para... Si vas a hacer cosas condicionadas para recibir, mejor no hagas nada, ¿verdad? Porque vas a sufrir más.